mucha música, contenido y sano entretenimiento. En ruta por Nueva Vida 97.7. Las 6:33 en la mañana, Puerto Rico, buenos días. Juan Carlos Matos, Moreno Yola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo tengo la ventaja de que como no me maquillo, puedo dar un saludo inmediato. Moreima está guardando los cosméticos, está arreglándose el pelo, poniéndose con calma los audífonos. Hay una diferencia enorme. Yo hasta me pasé el blower aquí. Empezó a las 5:45. Sí. Y son las 6:30. Imagínate. Sí. Y todavía no he terminado. Todavía está ahí bregando. No, que va, los que me van a ver que estoy bien natural. Eso son cosas de ustedes. Bueno, esta mañana comenzamos el fin de semana. Esta semana se ha ido a las millas. Le damos gracias a Dios por la oportunidad tremenda que nos da de tener una semana completa de mucho contenido, sano entretenimiento, como es este programa, todos los recursos que vienen aquí. Hoy tenemos un elenco de recursos que nos van a bendecir poderosamente. Así que esperamos que usted esté contento, contenta para comenzar otro fin de semana con nosotros. Definitivamente. Bueno, este muchacho en las redes sociales es un influencer cristiano. Sí lo es. Entonces, tiene un talento, un arte para hablar de temas sensitivos, ¿no? Y dejar un mensaje, pero dejarla caer dura, tú sabes. Correcto. Pablo Rosales. En esta ocasión, no hace 24 horas que él subió este video. Ajá. Y está abriéndonos los ojos acerca de la nueva película de SpongeBob. Okay. Pues obviamente podemos tirarles el audio para la gente que nos escucha a través de las radios. Se me olvidó pasarle a Zap el video a tiempo para que lo proyectara, ¿verdad?, por el canal. Así que tranquilo, papá, el error es mío. Pero lo que él advierte de lo que es la nueva película de SpongeBob, que ya está disponible en Netflix, para que los padres tengan precaución si no la han tenido o si no han expuesto a su hijo. Yo creo que es importante que escuchen lo que Pablo tiene que decir. Definitivo. Vamos a escucharlo. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ey, ustedes que todos lo saben, respóndanme. Viven una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar. ¡Bob Esponja! Y como un pez le es fácil flotar. ¡Bob Esponja! Primero lo sacaron del closet durante la pandemia y después nos lanzan esta película para adoctrinar a todos los niños. Yo no lo sé ni me importa. A mí sí me importa porque este grano pica y lo vamos a rascar. Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspirados TV. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Bob Esponja. Al rescate. ¡Manda fuego, señor! Inspirados TV con Pablo Rosales. Lo sacaron de closet este año, aprovechando que su creador murió y él era precisamente quien decía que Bob Esponja no tiene sexo porque las esponjas marinas no tienen sexo. Pero bueno, ya que Hillenburg murió y que Nickelodeon es el dueño del personaje, ellos pueden hacer lo que quieran y primero lo utilizaron para apoyar al movimiento de las letras y el arco iris y luego lanzaron esta película que se supone estaría lista en mayo del 2020, pero como todo el mundo estaba viendo aquella película de terror y suspenso llamada entonces no la pudieron lanzar en los cines, sin embargo la lanzaron vía internet en diferentes plataformas que son algo complicadas para toda la gente, pero ahora ya está en Netflix y los niños han comenzado a verla como locos. Y bueno, en vista de que muchos padres de familia me han pedido que analice esta película, aquí les presento las escenas que a mi juicio tienen bastante mensaje de la ideología de género para nuestros hijos. Vamos con la escena número 1. De entrada se nos presenta a Bob Esponja y a Gary. Primero Gary subido en Bob Esponja, el Bob Esponja en calzoncillos, pero alguien va a decir, bueno, Gary es como una especie de perro, así que no pasa nada. Bueno, Bob Esponja saca a pasear a su perro Caracol. Y como es de esperarse, el Caracol tiene que hacer sus necesidades. Y aquí lo vemos detrás del hidrante en esta ocasión. Pero más adelante se repite la escena, pero ¡oh, sorpresa! Resulta que la cuerda de Gary está dentro de la zona genital de Patricio. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿será que Gary está dentro del pantalón de Patricio o que la cuerda está atada a... No sé, ustedes explíquenmelo. Porque aquí es donde todo el mundo dice, Pablo, sos un mal pensado, que esto y que lo otro, y que en realidad no significa esto. Bueno, ¿qué significa? Y miren, si uno pone atención a la película a partir de este momento, puede notar que van a usar a Patricio para este tipo de mensajes. Y van a poner un cuerno
y luego a Patricio tumbado para mandar un mensaje. Esto en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en esta escena se puede ver a Patricio formando el mismo cuerno. Inmediatamente después, Patricio está tumbado, Bob Esponja está detrás de él y luego Bob Esponja toca la parte posterior de Patricio, que por cierto está sobre la misma cara de Patricio, y yo me pregunto si esta escena es necesaria. O sea, ¿se necesita este tipo de cosas para hacer reír a los niños? ¿O hay un chiste para adultos mostrado descaradamente frente a los niños? Luego, Bob Esponja pone su mano sobre la parte posterior de Patricio en una manera bastante extraña, y luego ellos dicen, vamos a hacer de cuenta y caso que aquí no ha pasado nada. ¿Esto fue un chiste o fue un adoctrinamiento? Segundo, después de habernos mostrado a Patricio y a Bob Esponja cantando Living la vida loca en un parque de diversiones, y por si ustedes no lo sabían, la canción Living la vida loca precisamente habla del consumo de drogas. Además, es la canción estandarte del ícono del movimiento LG. Y entonces, obviamente, hay un mensaje directo y frontal para los niños. Si no me lo cree, terminando esta escena, podemos ver a Patricio nuevamente tumbado y ahí está el cuerno rosado. Y aquí es donde yo les tengo que preguntar, ¿esto es coincidencia o es imposición? ¿Es paranoia o qué? ¿Ah? ¿Paranoia? ¡Ah! Manda fuego, señor. Ustedes están ciegos, gente. Tanto insistieron en introducir un objeto en la parte posterior de Patricio, que al fin de cuentas lo hacen en esta escena donde Plankton literalmente se introduce en el de Patricio. Y aquí es donde yo les tengo que preguntar, ¿todavía les parece casualidad? No, gente, por favor. Pero bueno, vamos a hablar de esto al final del video. Antes, tengo que mostrarles cómo también se promocionó la bisexualidad a través de este nuevo personaje llamado Otto. Su nombre es Otto. Mi nombre es Otto. ¿En qué puedo servirles? No solo porque tiene una antenita de color azul y la otra de color rosado. No. Se llama Otto, que es un nombre de hombre, digamos. Estás despedido. ¡Asombroso! Amo el dinero. Amo el dinero. La voz es la voz de una mujer robotizada. Lo adoptaré, lo criaré y amaré a Otto como si fuera mi propio hijo. Gracias, Otti. Así que Otto es Ota o Otto-Ota. ¿Ustedes me están entendiendo? Y obviamente ponen a Don Cangrejo, que es la representación del patriarcado, digamos, dándole un fuerte abrazo, tomando como hijo muy amado a Otto y después rechazándolo, pero jugando con esa idea de la bisexualidad que tiene que ser aceptada, que es un gran aliado, ¿no? Está en la cara de los niños. A algunos les va a parecer insignificante, pero la gente más entendida verá que es un guiño bastante fuerte y que los niños logran percibir. ¿Cómo es que se llama Otto y tiene voz de mujer? ¿Qué onda? ¿Y quién lo trajo? Obviamente Arenita. Arenita es reconocida como un ícono del feminismo desde hace mucho tiempo. Y si tomamos en cuenta que en junio Nickelodeon dijo, bueno, a través de Bob Esponja nosotros estamos dándole un apoyo al lobby, a la comunidad, pues es obvio que en la nueva película de Bob Esponja habrían elementos de adoctrinamiento o de normalización de este tipo de temas frente a los niños. Hay una escena que yo la dejo al criterio de ustedes. Aparece Keanu Reeves en una especie de tamo o paja que va rodante en un pueblo fantasma lleno de zombies caníbales donde gobierna el diablo. Lo dicen ellos literalmente. Pero es muy curioso que Keanu Reeves hace las veces de la zarza que Moisés vio. Es una parodia de un encuentro con Dios. Ni siquiera se le llama a Dios, solo se le llama la savia. Escupe una moneda que se llama En la savia confiamos.
La ecología es uno de los temas predilectos del nuevo orden mundial. Se le enseña a los niños a salvar al planeta, pero no a salvar seres humanos. Esta misma gente que te ponen una multa por romper un huevo de águila, te pagan a ti la interrupción del embarazo del ser humano. Las plantas y el agua valen todo. El ser humano no vale nada para esta gente. De manera muy macabra, habla de liberar las almas de los viejos. ¡Uno de esos pianistas antiguos! Vaqueros, piratas, caníbales, zombies. Para ser precisos, suelten a esos zombies de sus creyentes terrenales y liberen sus almas. Considérenlo. Es un tema bastante alusivo a la pandemia que acabamos de vivir, donde los principales afectados fueron los adultos mayores. Muchos de ellos creen en ese encuentro de Moisés y la zarza. Sin embargo, en esta película se parodia este asunto y solo es un esfuerzo para desplazar a Dios, ridiculizar a Dios o minimizarlo en la vida de los niños. Pero bueno, creo que las escenas más peligrosas son las que tienen que ver con Patricio. Así que yo les animo a tener precaución con lo que va a suceder en el futuro con Bob Esponja. Ya lo sacaron del closet, ya en esta película introdujeron algo en el trasero de Patricio por fin. Y bueno, yo considero que este asunto es bastante delicado. Hay que enseñarles a los niños a que nadie puede ver ni tocar sus partes privadas. Tanto metiendo a Gary dentro de la ropa interior de Patricio o metiendo a Plankton en la parte trasera de Patricio. Pienso que se mandan mensajes bastante peligrosos y miren, el asunto de las partes íntimas no es un juego, ni siquiera en los adultos, mucho menos en los niños. Los niños no deberían de ver como algo normal o como un jugueteo el hecho de que alguien les en sus partes privadas, de ninguna manera. Pienso que no es correcto. No se trata de buscarle el lado feo a las películas ni de ser negativo con todo. Yo pienso que la película es bastante atractiva a nivel visual, se ve bastante bien, está muy bien lograda y que hay otras cosas que de verdad dan gracia y no tenían necesidad de entrar en la obscenidad de utilizar todo este tipo de chistes para hacernos reír. Había suficiente argumento, hay suficientes recursos, los personajes son lo suficientemente ridículos como para que les hiciera pasar un buen rato a los niños. No había necesidad de introducir este adoctrinamiento en la película. Hay que enseñarle a los niños a cuidar sus partes privadas como se cuida un tesoro. Le animo a que usted como padre, cuando esté preparando a su hijo, bañándolo, cambiándolo, enséñale siempre esto. Estas son tus partes privadas. Esto es un tesoro que Dios te ha dado. Es perfecto. Y como es un tesoro, tienes que guardarlo. Nadie puede verlo. Nadie tiene que tocarlo. Nadie tiene que jugar con esto. Esta es una enseñanza muy importante porque hay personas, seguidores de Freud, por ejemplo, que creen que los niños tienen diferentes etapas y entre ellas una como la de Patricio recibiendo a Plankton en la parte posterior. Y entonces hay gente que, movidos por este tipo de ideas, están tratando de explorar y juguetear con los niños. Hay que enseñarles a los niños a denunciar cualquier tipo de toqueteo o plática respecto a este asunto. Por eso hay que enseñarle a nuestros niños a denunciar cuando alguien está hablando de sus partes privadas, cuando alguien muestra sus partes privadas o quiere ver las partes privadas de los niños. Por eso hay que enseñarles a los niños a pedir auxilio. Si usted está de acuerdo conmigo, por favor comparta este video. Y a toda la gente que le está dando dislike a este video, de verdad son una vergüenza para la humanidad. Esta no es una película para adultos, es una película para niños. Este tema no debería tocarse en esta película. Querida humanidad, cuidemos a los niños. Este tipo de películas solo normalizan cosas anormales que los niños no deberían de estar viendo. Si ustedes están de acuerdo con esto, por favor compartan este video. Ese es el mejor like que pueden darme. Si quieren ayudarme a que yo haga más videos como este, por favor vayan a mi sitio en Patreon, donde ustedes pueden contribuir desde $5 en adelante para que yo dedique más tiempo a hacer este tipo de videos. Pero si usted no puede hacerlo, no se preocupe. Él es Pablo Rosales, extraordinario recurso que vemos en las redes sociales. Y ¿por qué no? Vamos a decirle a la gente que lo busquen y que lo sigan, porque tiene un contenido muy excelente para la familia. Yo creo que el hecho de Nickelodeon haber dado en verano, en junio, la admisión de que este personaje estaba hecho para promover los intereses y valores de la comunidad LGBTQ, nos permite a nosotros no especular ni tener teorías de conspiración. O sea, la propia empresa dice, estos muñequitos fueron creados como bandera para promover esto. Esta es la primera película que sale luego de esa admisión. Así que todas las cosas que Pablo señala son demasiado importantes y yo creo que cada padre debería abstenerse de exponer a su hijo
al contenido de esta película. Me parece que todas esas escenas la hacen una película para adultos, no para niños. Por décadas nosotros escuchábamos acerca de las películas para niños que traían algún tipo de mensaje subliminal o algo así, ¿no? Pero esto no es subliminal. No. O sea, con el tiempo vemos cómo se desarrolla de manera agresiva la agenda prácticamente explícito. Lo es. O sea, vi hay una escena que eso es censurable. Fuerte. Eso no se le puede dejar ver a los niños de ninguna forma. Ningún concepto, así es. Son subliminales, mensajes, o sea, comenzamos poco a poco, vamos metiendo poco a poco, pero ya esto está bastante explícito. Es explícito. Sí. Lo es. Pero eso pone de frente el asunto de cómo manejar con nuestros hijos ese contenido cuando a veces, no siempre, pero la verdad del caso es que hay muchos padres que dejan a sus hijos que breguen con sus aparatos, con su televisor, con su teléfono y no saben exactamente el contenido que están consumiendo. Entonces, bueno, el tiempo pasa, cada cual está en su faena, los padres están muy ocupados y de repente no saben exactamente qué es lo que están consumiendo. Sería bueno que revisaran la manera en la que bregan con los muchachos, ¿no? Particularmente los niños por lo menos hasta esos 8, 9 años, 10 años. Y si papá o mamá no son de los que no se atreven a hablarle de ningún tipo de educación sexual, pues peor todavía, ¿no? Porque están viendo un material que en instancias es explícito sexualmente y no tienen una dirección de papá o de mamá para los padres que no se atreven a hablarle del asunto. Ya tal vez en la adolescencia, cuando ya están más entrenados, pues obviamente tienen unos criterios para todo lo contrario, para decir, en efecto, mira el contenido de esto, por eso tú a tus sobrinitos más chiquitos no lo puedes dejar ver. Porque realmente está fuerte ese contenido, un cordoncito amarrado del genital de uno de los personajes directamente, otro introduciéndose, ¿verdad?, por el ano del mismo personaje. O sea, es como dice Pablo, totalmente innecesario para hacer reír a los niños. Totalmente innecesario. Esas partes son bien fuertes, yo las vi demasiado gráficas. Fuerte. Sepan los padres de aquellos, ¿verdad?, que todavía no saben, no tienen conocimiento de lo que estamos hablando, que esta película no es la que salió en nuestros tiempos, por lo menos cuando yo llevaba a mis hijos de pequeño a verla. Totalmente diferente la versión que han lanzado nueva. Así que aquellos que vieron las originales que decían totalmente inofensivas para algunos, porque para mí siempre tenían una que otra cosa. Exacto. Esto es fuerte, es fuerte. Es que en términos del entretenimiento lo evaluamos en efecto, o sea, totalmente innecesarias esas partes, pero para ellos totalmente necesarias para adelantar su agenda. Claro. Ellos están educando a tu hijo. Correcto. ¿Ok? No simplemente entreteniéndolos, así que no podemos ser ingenuos. Eso es lo que está pasando. Así es. Wow, fuerte Señoras por y señores, este es el programa que toca temas que son importantes para la salud de las familias. Totalmente, definitivo. siempre estamos ahí a la vanguardia y aguantamos presión con la crítica que nos ponen todo el tiempo. De verdad que vamos a seguir aguantando esa crítica que nos hacen, particularmente gente que piensa distinto a nosotros y que siempre están pegados a nosotros. Vamos a seguir hablando con el respeto que nos distingue. Claro que sí. Tenemos una